en la pantalla. El dibujo de cuando es espiral con espiral, ¿verdad? Tú me estás diciendo que quieres un punto que esté sobre la espiral, ¿verdad? Este punto. Pero empieza aquí y termina. Entonces, recuerdas que tú me estás diciendo que nosotros tenemos que calcular una X y una Y que son en un eje auxiliar. El eje auxiliar es Y, X. Entonces, esas coordenadas auxiliares, lo que nosotros calculamos primero son XG y Y, que son en este mismo eje la distancia desde aquí hasta el S. Sería XG y E mismo, pero en el eje Y auxiliar. Esa distancia para qué nos sirve, estas coordenadas, como lo llamas tú, para qué nos sirve. Estas distancias nos sirven a nosotros para calcular la distancia recta, por así decirlo, o la distancia que nosotros utilizamos en las coordenadas. Si tú lo ves, con esa X y con esa Y se forma un triángulo. O sea, desde el de tal eje hasta el punto se forma un triángulo con esa. La hipotenusa de ese triángulo va a ser la distancia que nosotros utilizamos para calcular las coordenadas. Entonces, acuérdate que en las integrales nosotros ponemos de 0 a L. Pero ese es cuando vamos a hallar la distancia hasta este punto acá, ¿verdad? Porque eso es lo que recorre la función de tu espiral hasta aquí. Entonces, cuando el punto no está, o sea, cuando el punto no es S, sino que está sobre la espiral, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular lo que se recorre sobre la espiral. Es decir, yo tengo que calcular cuánto es el recorrido que yo hago desde el T hasta el punto que me piden calcular. Entonces, supongamos que este valor de aquí es 100 y este de aquí hasta aquí yo recorro 200. Me piden que calcule las coordenadas en 150. Si tú lo vas a hacer hasta S, pones longitud de espiral, ¿verdad? Longitud de espiral en este caso sería 200 menos 100. Bien, ese sería normalmente para X. Pues, en el caso en el que a ti te piden el punto este 100, ya no va a ser, ya no va a ser la longitud completa de la curva, sino el pedacito que se recorre hasta llegar a este punto. Bueno, en este caso sería 150 menos 100. En las integrales tú vas a poner de 100, pones hasta 150, colocar tu fórmula normal. Entonces, esto te da un valor casi, aquí, o sea, no sé si entendiste ahí que tienes que ver que cuánto es lo que se recorre sobre la espiral desde el T hasta el punto. Entonces, esta integral de acá te va a dar un valor en X parecido a la longitud de la espiral, digamos. Y el Y, que ya no se va a llamar Y, sino Y unitario o algo así, también de 0,50. Un valor chiquito, 0,1, 1. Entonces, con estas X, con esta Y, la voy a marcar aquí en azul. Esta X y esta Y sería esta. Desde el alineamiento hasta el punto sería tu y desde el T hasta el punto sería tu X nuevo.
Entonces, como tú quieres calcular las coordenadas de este punto aquí, acuérdate que para calcular coordenadas tú siempre necesitas las coordenadas de, vamos a llamar este punto A, coordenadas de A, van a ser las coordenadas viejas, unas coordenadas anteriores, que van a ser las coordenadas de T, más una distancia, pero acuérdate que esa distancia siempre se mide una distancia recta, entonces tú no puedes ni usar ni la XG ni la Y. Entonces tú lo que utilizas es el triangulito que te dije ahorita, ¿verdad? Entonces, O sea, como la esto cuerda larga de ese punto, ¿no? es exacto, Bien. como esto es un triángulo rectángulo, calculas esta distancia con Pitágoras. La distancia que tú vas a utilizar sería xg al cuadrado más y al cuadrado. Y eso lo multiplicas por el azimut. En este caso, el azimut, el azimut, el azimut completo, el azimut 1 sería el de T hasta el PI, ¿verdad? Tienes este ángulo acá, hasta el alineamiento negro. El azimut. Pero tú quieres el azimut hasta A. Entonces mira, no sé si se ve bien, pero como te dije, aquí tienes un triángulo, ¿verdad? Triángulo del alineamiento con el Y, esto es X, Y. Entonces, a ti para la azimut A necesitarías el ángulo que se forma desde el norte hasta la distancia esta que nosotros calculamos acá. Entonces, ese ángulo que sería este ángulo chiquitico de acá, el alineamiento hasta la distancia. Tenemos ahí. Entonces, tú necesitas el ángulo que se forma hasta la línea morada, ¿verdad? Entonces, tú necesitas este completo de acá. Sería tu azimut de T hasta A. Ese azimut sería la suma del azimut 1 más este angulito chiquitito acá. Y con el mismo triangulito con el que calculamos la distancia morada, calculamos ese angulito. Ese angulito vendría siendo de la menos 1 del opuesto que es el Y sobre el adyacente que es X. Sería, aquí en las coordenadas sería seno, el azimut 1 más este ángulo acá. Ya eso sería todo para calcular coordenadas. ¿Se entendió? Gracias. ¿Quién más tiene otra pregunta? ¿O cómo era la otra pregunta? Repite. Bro, una pregunta. Sí. ¿Cómo se utiliza eso del disloque? Que no sé en verdad cómo hacer eso. Ok. Ese es para el punto ese que mandaron ahorita, ¿no? Sí, sí. El punto este que mandaron aquí al grupo. Es que lo explicaron muy así por encima y muy rápido. Me-
O sea, no entiendo ni qué es el dislocker. ¿Me escuchas? Hola, hola. Bien. Hola. ¿Me escuchas? Sí, bro. Bueno, pilla. El disloque. Voy a explicar primero la lógica de qué es lo que es el disloque. El disloque es, tú sabes que en espirales tú tienes una curva central, ¿verdad? Y aquí cuando son curvas de radio también tienes una curva. Entonces, el disloque que es, disloque es si yo vengo y me meto con la curva central, disloque vendría siendo, si yo vengo, cojo el radio de la curva central y lo amplío tanto como para que el radio ese sea 90 grados con el alineamiento. Entonces, el disloque es, yo vengo y tengo el radio y lo amplío para que se forme un ángulo de 90 con el alineamiento. Pero acuérdate que esta curva central, el radio no va a alcanzar a tocar el alineamiento. Entonces, el disloque es esta distancia que hay hasta el alineamiento hasta el radio. Entonces, esta distancia de aquí, entonces, esa distancia, o sea, esta línea de R más disloque, forma un ángulo de 90 en el alineamiento. Esto, en este ejercicio en particular, o bueno, en general también, eh, si tú tienes esta línea que se forma de R más delta R, es paralela a esta línea de R3. Porque si te acuerdas, eh, esta línea de R3 también forma un ángulo de 90 con el alineamiento. Las líneas son paralelas. Y acuérdate que si tú tienes dos líneas paralelas que son cortadas por una misma línea, este ángulo de aquí hace este mismo ángulo de aquí. Entonces, esa es la lógica que nosotros utilizamos para en este ejercicio para hallar los deltas. Este ángulo que se forma aquí, llamarlo alfa o teta, como ustedes, es el mismo delta 3. Y lo ves, lo ves. Eh, Fabio, no se escucha nada. Porque estoy esperando que me respondan. Ah, pensé que. Dale, Ah, sí, bro, sí, sí. Bueno, espérate, ya un momento.
Entonces, con esa... Hola, hola, se escucha, se escucha. Sí, 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 se escucha, se escucha. Bueno, entonces este alfa sería igual a nuestro delta R. Entonces, en este ejercicio, que tiene bastante geometría, habría que calcular esos delta R con triángulos. Entonces, ¿qué pasa con esos triángulos? Esos triángulos, voy a explicar el triángulo más sencillito, que es este triángulo de acá, que se forma de, este triángulo de aquí, ¿verdad? Triángulo de R y R menos delta R. Este ejercicio nos dan los radios de la curva 1, R1, R2, R3. Entonces, el radio de la curva 1 es 36. El radio 2 es 12 y el radio 3 es 5. 60. Entonces, si ven que aquí hay un triángulo, ¿verdad? Este triángulo de aquí calculamos este alfa y igualito como calculamos este alfa, que es nuestro delta 3, calculamos el delta 1. Claro, vamos a llamar este teta. Delta 1. En este caso, alfa sería igual a delta 3 y teta sería igual a delta 1. Entonces, yo con este triángulo calculo el alfa y el teta. Lo cálculo sería, el teta sería seno, que tengo este lado y tengo la hipotenusa, seno de ¿Coseno seno o seno, de bro? seno, porque tengo la adyacente y tengo la hipotenusa. Seno de la Ah, ya que, adyacente, es que colocaste coseno, por eso pregunto. seno a la menos 1, real. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, el coseno de teta igual al adyacente, que sería el R2, R2 menos el disloque, R2 menos el disloque, sobre la hipotenusa, que sería 2. De aquí hallamos que delta o teta es igual a coseno a la menos 1 de R2, R. Recuerden, de teta es igual a delta 1. Y con esta misma fórmula calculamos el ángulo de este lado. Si el disloque de este lado fuera igual al disloque de este lado, los ángulos me darían el mismo. Pero el ejercicio me dice que yo creo que son, uno es 1 metro y el otro son 3 metros. Entonces el ángulo va a ser diferente. Entonces, si ya yo tengo calculado con esta formulita de trigonometría y geometría, tengo calculado el delta 1 y el delta 3, yo puedo calcular el delta 2. Recuerden que delta total o el delta igual al delta 1 más el delta 2 más el delta 3. De aquí tendrían la deflexión porque aquí se las dan. Y esto ya lo calcularon.
ya lo calcularon y este ya lo calcularon, nada más le faltaría calcular. O sea, de ahí se parte para calcular eso. Más que todo, estos ejercicios que son, que, o sea, que no son como simplemente calcular las coordenadas y ya, son geometría. Como decía Fardial al comienzo, tienen que analizar muy bien el dibujo. Ya, ok, bro. Dale, gracias. No sé si tienen más preguntas, si tienen preguntas así de lógica que les explique, que los ayude con esto que están haciendo. Un paso a paso, tal vez, para que aquí lo que estén haciendo los ejercicios puedan entender o cómo comenzar. Paso a paso. Paso a paso. Mm, Yo te puedo dar un paso a paso general, pero acuérdate que no todos los ejercicios son iguales. Yo te puedo dar un paso a paso de los ejercicios que son normalitos y que no tienen ninguna complicación con la geometría. Entonces, vamos a... Bro, también puedes explicar, o sea, porque en algunos ejercicios cambia, obviamente, depende del ejercicio. Por ejemplo, que nos pidan hallar la coordenada de la abscisa K0 más 60 y o sea, el K0 más 60 sea en la curva. ¿Cómo hallar esa coordenada? Pero en curva compuesta, no Ajá, en espirales, sino en curva, en curva de ajá, en borde. curva. Ajá. Déjame- Bien, me dices que cuando calcular la coordenada en un punto dentro de la curva cuando son curvas compuestas, ¿verdad? Esa es tu pregunta, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. Empezando porque ya deberíamos tener las coordenadas del PC. Ya tenemos XPC y tenemos YPC. Para calcular las coordenadas dentro de la curva, necesitamos lo que se recorre dentro de la curva. Se recorre el carrito, como yo les decía en las monitorías anteriores. Entonces, eso lo obtenemos con las abscisas. Entonces, si tú me dijiste abscisa 60 y esta es la abscisa 40, entonces lo que se recorre aquí sería la abscisa de este punto menos la abscisa de donde yo quiero calcular las coordenadas, que generalmente es donde comienza la curva. Entonces, ¿qué sucede? Si recuerdan, eh, cuando estamos en curvas, yo tengo dos puntos y esos dos puntos tienen el mismo radio, el ángulo que se subtiende aquí, voy a llamarlo, este ángulo phi es igual a la longitud de la curva sobre el radio. Pero esto dónde viene. Esta fórmula viene de la longitud de la curva, es decir, lo que yo recorro en el carrito,
y acá está acá sobre la curva, igual al radio de esa curva, por ese ángulo. Fíjense que esta fórmula, el ángulo va en radianes. ¿Qué pasa con ese ángulo? Ese ángulo a mí me sirve para dos cosas. Fíjate que para calcular coordenadas, dije ahorita que necesitamos una distancia, por así decirlo, recta. Esa distancia recta, fíjate, bueno, en curvas simples o en curvas compuestas, esa distancia recta es la cuerda larga que se calcula con la fórmula de 2R seno de teta medios. Pero ese teta es cuando es hasta el PCC. O sea, sería de PC a PCC. Entonces yo tengo que adaptar estas fórmulas teniendo una curva más pequeña, por así decirlo. Para este caso, si no quieren complicarse la vida con la geometría, simplemente sería reemplazar esta deflexión por este ángulo de acá. En la explicación lógica de esto sería de que el ángulo que se forma del alineamiento con la cuerda larga es este ángulo acá medio. Ahí está presentándose la pantalla todavía. Se acaba de quitar. O sea, bro, el delta que voy a colocar va a ser el ángulo phi medios. O sea, Exactamente. para no estar complicándose haciendo geometría ahí, para sacar un nuevo ángulo. Entonces, ya te dije que ese angulito lo sacabas con la fórmula de longitud de cuerda. Acuérdate que si lo sacas de aquí, con esta fórmula te dan radianes. Entonces tendrías que pasarlo a grados para poder meterlo en la fórmula de cuerda larga. Entonces, si recuerdas para coordenadas, las coordenadas de este punto, vamos a llamarlo de Daniel, punto XD sería la coordenada del punto anterior, la coordenada del XC, más la distancia, que en este caso, como es una curva simple, sería la cuerda larga que yo calculé con el phi. Sería 2R1, porque estamos sobre la curva 1, por el seno de pi medios. Sería la distancia, de aquí. Como es X, seno de que azimut. Para el tema del azimut es lo mismo que en curvas espirales. Yo tengo el azimut hasta acá, ¿verdad? El azimut hasta la línea negra. Sería Y sumarle nada calculo más phi este medios. pedacito de acá. Y como les dije, ese pedacito de phi medios. Ya, el azimut 1 más phi medios. Entonces, que es un error bastante común que pueden cometer cuando estén calculando coordenadas en un punto de la curva. Supongamos que ya no es este punto de aquí D, sino que es un punto acá en esta curva. Entonces, si recuerdan, así como calculamos el azimut de punto D, también podemos calcular el de PCC, ¿verdad? Este ángulo aquí sería θ1 medio. Entonces, el azimut que yo tengo hasta este punto sería θ1 medio.
Eh, error que pueden cometer cuando estén calculando coordenadas aquí sería, ajá, ya calcularon el ángulo este de aquí, sí, ya lo calcularon. Entonces, ya calcularon la cuerda larga. Entonces ahora se van a meter con el azimut. ¿Qué pasa con el azimut? El azimut, ustedes no pueden hacerlo, o sea, ustedes lo hacen desde aquí, desde PCC, pero ¿qué pasa? Si ustedes se meten con este azimut que habían calculado antes de azimut 1 más delta 1 medios y le suman el angulito chiquitico, esa forma está, o sea, está mal, porque le faltaría un pedazo, le falta un pedazo. Borrar. Le faltaría un pedazo porque el ángulo este es delta 1 medios. Vamos a prolongar esta línea por acá. Ustedes se están metiendo por aquí. Y hasta aquí tendrían, los simut que tendrían sería esto, ¿verdad? Simut 1 más delta 1. Hasta que el angulito phi, el angulito phi este que calcularon acá, no es el ángulo de la cuerda larga anterior con esta cuerda larga, no. Es el ángulo que se forma de una línea tangente hasta de este punto hasta la cuerda larga. Y así medio. Sus dibujos tienen que eh, revisar que ustedes tienen un punto aquí que les dice que este ángulo de aquí que se forma con esta tangente de acá es θ 1 completo. Y lo ven. Entonces, el ángulo, este punto, vamos a llamarlo el azimut, perdón, sería desde el norte hasta la cuerda larga de acá, ¿verdad? Yo me voy desde acá, como ahorita, si vuelvo más del tono medio y nada más le sumo esto, te faltaría este, ¿verdad? Entonces, para que eso no suceda, nosotros no nos metemos desde ahí, sino que lo que hacemos es retroceder. Este punto de acá lo retrocedemos acá. Entonces yo tengo 1, tengo delta 1 y ya estoy en esta línea. 1 más delta 1 más y medio. Y ahora sí, este mismo de aquí, este pedazo, me da esto de acá, ¿verdad? Entonces esto sería 1 más delta 1. Y después solamente sería sumar el para la cuestión de la simulación. No sé si les quede claro o lo enredé. Se podría decir, a mí sí me quedó claro. Alguien más que me diga que no entendió o que entendió. Pues sí, bro, yo entendí. Lo que hiciste fue sumar eh, el azimut, el 1 más el delta 1 y eso te da el azimut de ese, por decirlo así, el azimut 2. Y a eso le está faltando la distancia, que es el ángulo que es phi medio. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta?
el paso Bro, a paso. esto lo está grabando, bro. Sí, sí, la reunión está grabada. Ah, dale, dale. O sea, lo subes ahí a tu canal de YouTube. Bueno, paso a paso general para los ejercicios que no tienen complicaciones con la geometría. Primer paso, siempre dibujar la poligonal. Dibujar. Hay una pregunta antes que Con- explique los pasos a paso. ¿Tú recomiendas que o sea, el dibujo del alineamiento lo hagamos aparte o encima del dibujo que nos dan? O sea, la geometría, por decirlo así. Eso es lo que iba a explicar. Lo que iba a decir ahora después de que... Bueno, cuando vayan a dibujar, Vale. vayan a dibujar a escala. Entonces, digamos que les dan tres puntos de coordenadas. Entonces, ustedes tendrían un punto por aquí, un punto por acá y un punto por acá. Entonces, ah, ese pedacito, sí. No, total. Ustedes tienen su alineamiento dibujado, ¿verdad? Ustedes saben que en su parcial les va a venir el dibujito este. Si ustedes les dicen que en ese alineamiento hay una curva de 3 radios, una curva espiral, espiral, o una curva espiral, curva espiral, es lo que van a hacer con este alineamiento que dibujaron. Enseguida dibujen cómo sería la curva. Entonces, dibujan cómo sería la curva, dibujan las partes, PC, PT, y es una curva compuesta, PCT, PC, entonces, ya, ya cuando tienen dibujado esto, eh, le dibujaron las partes del mismo dibujo que le dan en su machete, por así decirlo. Pueden empezar con lo que les piden. Entonces, antes de empezar con lo que les piden, valga la redundancia, yo lo que hago es calcular la deflexión y entonces el segundo paso, dar que calculo la deflexión, porque hay algunos ejercicios que nos dicen, no, de teta 1 es 1.5 veces teta 2 o algo así, o teta 3 igual a teta 1 y no te dan los cargar y se pone creativo con los ángulos. Tienen que ver bastante la geometría y la base de todo es la deflexión. Entonces, después de calcular la deflexión, ahora sí van a lo que le piden. Generalmente siempre piden las coordenadas de un punto aquí, en la primera curva, de un punto aquí y de un punto acá. Pero para Entonces, calcular la después, deflexión no necesitaríamos los azimutes primero, no. exacto, o sea, bueno, sí, eso en cálculo de deflexión ya está incluido, Dale, dale. pero si quieres lo colocamos. Lo colocamos, pues, coordenadas es calcular la deflexión. Entonces, como venía diciendo, ustedes le piden las coordenadas de un punto acá, de un punto acá y de un punto acá. Entonces, como tienen la deflexión total, le llamo así delta t, y ustedes van a calcular las coordenadas de un punto aquí en la primera curva, punto 1, punto 2, 3, ustedes necesitarían las características de la curva 1, las características de la curva 2 y las características de la curva 3. Con características, ¿a qué me refiero? Necesitarían
radio 1, radio 2, radio 3, delta 1, delta 2. Entonces, si a ustedes no les dan, no creo, que ustedes les deberían dar una relación con estos dos, o sea, que estos dos son iguales, porque ustedes le van a estar simétrica, no creo, es simétrica solamente. R1 y R2 son iguales, entonces delta 1 y delta 2 son iguales. Deberían dar una relación entre igual a, no sé, 1.52, algo así. Entonces, si a ustedes no les dan el radio 2, por ejemplo, que les sirve para calcular radio 1 y el radio 3, ustedes se meten primero, o sea, características de curvas. R. Si no les dan un radio, ustedes lo que tienen que hacer es calcular ese radio con la fórmula de radio mínimo. Que se la saben, ¿no? No se la saben. Ese sería el radio mínimo. Este radio mínimo siempre aproxímenlo hacia arriba. Nos da 214.13. Llévenlo hasta 115 o mejor hasta 100. En la medida de lo posible. Pero eso es en caso de que, eso es en caso de que digan que la aproxima número par o impar, ¿no? O sea, si no te dice aproxima los múltiplos de 10. Ok. Entonces ya tienen las características de la curva 1, características de curva 2 y características de curva 3. Entonces, lo siguiente que sería, para poder calcular las coordenadas en un punto dentro de la primera curva, necesitas primero las coordenadas del PC. Sería el siguiente paso, vamos a llamarlo aquí 4.5, sería calcular tangente de entrada y tangente de salida. Esa tangente de entrada y esa tangente de salida van a servir para calcular las coordenadas del PC y del PT, para poder meternos y empezar a calcular coordenadas dentro de las curvas. Entonces, yo les decía que tenían que tener las características estas para poder calcular. Les decía que tenían que calcular esto primero porque, para calcular esto necesitamos el radio y los tetas, los deltas, perdón. Cuando ya tenemos la tangente de entrada y la tangente de salida, si procedemos a calcular coordenadas del PC y del PT. Este de aquí, solo si se pide un punto en la curva 3. Entonces, ¿por qué solo si hay un punto en la curva 3? Que eh, si yo me meto, por ejemplo, ya yo calculé PC. Bueno, voy a seguir hablando mientras funciona aquí el lápiz.
Si ya calculamos PC, desde PC calculamos las coordenadas del PCC. Entonces, desde el PCC calculamos las coordenadas del PCC2. Del PCC2 lo vamos a meter para la curva 3 para calcular un punto aquí. Entonces, eso, si yo me equivoqué en el cálculo de PCA a PCC1 y después voy a calcular de nuevo de PCC1 malo, PCC2 va a estar mal, ¿verdad? Entonces, yo me traigo ese error desde acá hasta acá. Entonces, yo les digo que si hay un punto en la última curva, calculenlo desde el PT. Que, ¿sabes? Más probable que se hayan equivocado en todo ese tramo de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, hasta acá de nuevo, en vez de un solo tramito de aquí hasta acá. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, sí. después de calcular las coordenadas del PC y del PT, yo No, pero verifico. cómo haces para calcular las coordenadas de ahí, o sea, del PT para allá? Es, es igualito que como, que como así como yo calculo las coordenadas de acá, yo calculo las coordenadas de este punto de acá, en la primera curva, este mismo dibujo de acá me va a servir para la última curva. Vamos a llamarlo PT para que no me mate. El azimut sería todo esto, ¿verdad? Hasta el elemento. Pero tú no tienes ese azimut, tú tienes el azimut que va desde acá, ¿verdad? Es el mismo Ujú. que va de aquí hasta acá. Entonces le sumaría 180. 180. Pero te faltando el pedacito ese. La 180 es hasta la línea. Ajá. Entonces, si tú quieres un punto aquí, la curva, tú, si tú quieres un punto aquí, este ángulo sería el phi que yo llamé ahorita. Entonces, la distancia sería toda esta distancia de acá, ¿verdad? Con otro. Entonces, la distancia sería la distancia morada. Entonces, tú tienes el azimut negro, es decir, que es el azimut de PI a EP. El azimut negro sería ese azimut más 180. Si tú estás más 180, estás en la línea roja, ¿verdad? Este ángulo que se forma en la línea roja a la línea morada es el phi medio. Entonces, el cálculo de las coordenadas de acá sería igualito como lo hicimos en la curva, pero teniendo en cuenta que el azimut tú le sumaste 180. Me hice entender. Sí, sí. Vamos a ver. Después de calculé PC, verifico PC y PT, verifico dónde caen dos puntos que me piden. Entonces, como les dije, generalmente Gary siempre les va a pedir un punto en la primera, en la segunda y en la tercera curva. Vamos
sea, un punto en cada curva. Y verifico dónde me caen, pues verifico las longitudes de curva de cada trocito, como les expliqué ahorita. Aquí. Verifico el EC, el phi, después sí pasa a calcular las coordenadas. L. Creo que ese sería el paso a paso general. Primero dibujar la poligonal, calcular las coordenadas, calcular la deflexión, después verificar los radios y los deltas. Después con los radios y los deltas calcula la tangente de entrada y la tangente de salida. Después calcula las coordenadas del PC y PT. Para las coordenadas del PC y de PT necesitas la cuerda larga. No, mentira, no. Necesitas solamente la tangente de entrada y la tangente de salida. La cuerda larga, ¿para qué necesitarías? Para calcular la coordenada del PC al PDC y del PC. O sea, para calcular dentro de curva. Entonces, después de que calculas las coordenadas del PC y del PT, verificas dónde te cae el punto que te piden. Después de donde verificas dónde te cae, con la verificación de dónde te cayó y con las abscisas, calculas el EC, como con las abscisas. Y te dicen que calcules la coordenada de la abscisa K0 más 500 y la abscisa del PC es K0 más 100. La longitud de curva es la recta de la abscisa. 2 menos abscisa 1. O sea, esa longitud de curva va a ser la distancia que coloco en la coordenada, ¿verdad? No, con esa longitud de curva calculas el ángulo con el Ah, que ok. vas a calcular la cuerda larga. Y la cuerda larga es la distancia que colocas en el Ya entendí, ya entendí. Fabio, se me había olvidado esto. En sí, si nos lo estuvieran pidiendo en medio de la curva simple entre las dos espirales, el ángulo que se utilizaría, si tuviéramos en esta forma, sería el azimut más teta e más, ¿cuál más? O sea, tú me estás diciendo, Una coordenada entre curva la aquí, curva simple, que no sea el curva aquí. PCE y... Sí, por ejemplo. Sería lo mismo como apliqué el otro, que era con un delta 1, apliqué aquí, pero en el dibujo de curva espiral, ahí no hay un delta 1, sino que hay un teta e. Ujú. Pues sería lo mismo. Entonces tú haces este triangulito aquí y este ángulo sería teta c medios. Ah, ok, era el teta C. Es que yo estaba haciendo un ejercicio y o sea, no me caía bien si tenía que sumar un angulito extra. O sea, pero es teta c si lo calculas desde a c e. Sí, Es teta c si lo calculas de... para una Si no, espiral sería... Ujú, sí. si no es en CE, sino que es un punto dentro de la curva, o sea, aquí tendrías que calcular el ángulo ese que se forma, que sería El, el phi, que lo hace con longitud de curva igual a R por phi y despeja el phi. a Ya, ese le sería el azimut más el teta E más el phi. Medio o exacto. phi normal. Phi medios. Ok. Ya.
Entonces, chicos, eso fue todo. No sé si tienen más preguntas de aquí a la noche. Estoy disponible hasta las 6. Preguntas por Va, WhatsApp. Fabio, gracias. Bienvenidas sean Pero hasta las 6 p.m. o 6 a.m. hasta las 6 p.m. Ey, no, hasta las a.m. ey. Bueno, Igual, disfruta de tu pueblo. Me imagino que te fuiste para fundación. No, mentira, no. bueno, igual aquí nada más están ustedes dos. Todo el mundo se fue. Sí, Bueno, espectacular. sí, bro, hace rato, no sabía. Bueno, igual, ustedes son los interesados. Ustedes son los que le va Bro, bien. bro, vas a subir esta grabación a YouTube. Sí, ya. Entonces, bueno, si le caen más preguntas, me pueden escribir. Yo les respondo en la medida de lo posible. No esperen que les responda enseguida, pero sí voy a estar pendientico. Dale, bro, parece. Y tú mañana vas a ir a cuidarnos allá al parecer. No, hombre, nada. Ya te vas para el pueblo. Mañana